Y bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas, o bueno, en algunos casos puede ser hasta buenas noches, ya está bien oscurito. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Buenas prácticas en la entrevista forense a niños, niñas y adolescentes. La docente que va a impartir esta sesión es Alicia Fuentes Rebolledo. Ella es psicóloga, tiene un magíster en intervención psicojurídica y forense en la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevistas forense de niños y niñas por la Universidad de Griffith, Australia. También es diplomada en Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Universidad de Talca. También diplomada en Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Diplomada en Técnicas de Peritaje Forense Psicosocial en Víctimas de Delitos Violentos de la Universidad de la Frontera. Y diplomada en Pericia Psicológica Forense en el marco de la Reforma Procesal Penal de la Universidad Santo Tomás. Formó parte del equipo a cargo del proyecto de Sala Especial para la toma de declaración de niños, niñas y adolescentes y el proyecto Sala Gesell en tribunales de familia del Poder Judicial. Actualmente se desempeña como profesional de la Unidad de Desarrollo e instructora para la formación en la Ley 21.057 de la Academia Judicial. Antes de que comencemos con la charla del día de hoy, les comento que vamos a dar inicio a esta. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Entrevista Psicológica Forense a niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales y otras vulneraciones de derechos, que va a tener sus sesiones en vivo los días 14 y 15 de junio y va a ser dictado por Alicia, ¿ya? Los requisitos para poder optar a esta beca son dos, ¿ya? Primero, ser abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, profesionales de las ciencias sociales o estudiantes interesadas en temáticas relacionadas con las técnicas de entrevista tipo forense. Y la segunda es que para este sorteo deben estar durante toda la sesión del día de hoy, ¿ya? Deben haber participado de esta, por lo que los y las dejo invitadas e invitados a participar hasta el final de esta sesión para que tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Finalmente, y a modo de comentario, este seminario, al igual que todos los que hace ADIPA, se graban y se suben posteriormente a nuestra página web, adipa.cl/seminarios. También pueden buscar las diferentes temáticas de podcast que sube ADIPA con diferentes docentes, buscando Adipados en Spotify o en YouTube. Y ya sin quitarle más tiempo, les dejo con Alicia para que le dé inicio a la sesión del día de hoy, por lo que espero que aprovechen la charla y a la docente que en verdad se maneja 100% en el tema. Así que mucho éxito y un muy buen lunes. Súper, muchas gracias Daniel por la presentación, por todos los avisos. Me quedo yo con una responsabilidad grande porque para que alguno de ustedes se gane el cupo tengo que tenerlos ahí despiertos también, entonces atentos a la charla, por lo menos por un rato más extenso que una hora, así que yo les propongo que esto lo vayamos haciendo como una conversación, así que no dejemos las preguntas al final, sino que si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat o pueden levantar la manito o si quieren también pueden abrir el micrófono sin problema porque a veces cuando uno comparte pantalla no se alcanza a ver bien todo eso, así que también si yo no les he dicho nada, no hay problema que abran el micrófono y hacemos la pregunta para que también vaya siendo lo más conversado posible este proceso. Agradecerles a quienes tienen la cámara prendida, es tarde, es día lunes, así que no hay problema, pero también aquellos que no tienen la cámara prendida, no se preocupen, no hay ninguna dificultad con eso. Para la mayoría, esto es ya después del trabajo, a lo mejor están haciendo cosas en su casa, por ahí alguien está haciendo almuerzo para mañana, preparando a los niños, no importa. Lo importante es que estamos acá conectados, así que si no hay cámaras prendidas, no se preocupen, yo igual siento que están ahí, así que sin problema podemos hacer este webinar, y los que tengan la cámara encendida y quieran llegar hasta el final, ni un problema, se los agradezco también en ese sentido. Voy a compartir pantalla ahora, y espero que se pueda ver bien esto. ¿Qué nos convoca hoy en esta fría, para nosotros en Chile, ¿cierto? En esta fría tarde de día lunes en junio, entrevistas psicológicas forenses. Ya vamos a hablar de sus buenas prácticas, de cómo se hace y también sobre todo dejar asentado el marco comprensivo
¿De dónde está situada la entrevista psicológica forense? Eso es lo que nos trae hoy día, y la idea es que podamos entonces ver ideas fuerza, ideas más importantes respecto de esta técnica en puntual y de este contexto, que es el contexto forense. Vamos a partir entonces por ahí. Vamos entonces a pensar en este marco comprensivo. La entrevista psicológica, como ustedes ven, está al final. Y está al final porque en realidad es una técnica que está en un contexto mucho más amplio, que es la psicología forense, ¿ya? No es una entrevista entonces clínica que le podemos hacer a un paciente, no es una entrevista laboral que hacemos en selección de personal, sino que es una entrevista del ámbito forense. Y vamos entonces a ver un poquito, a revisar qué implica la psicología forense y qué significa entonces que hagamos una entrevista psicológica en este contexto. Pero además de eso, no solamente está este paraguas más grande, más amplio, que es la psicología forense, sino también la entrevista es una técnica que está dentro de un proceso mucho más amplio, que es la evaluación psicológica forense. Vamos también a revisar un poco eso a grandes rasgos, porque la idea es que vayamos acá al foco de nuestra charla, que es la entrevista psicológica forense. Pero tenemos que pasar de alguna forma por estos temas antes para poder llegar a especificar bien qué entendemos por la entrevista psicológica forense. Entonces, psicología forense, como aparece ahí este cerebro con esta lupa, la psicología forense es una rama, a su vez, de la psicología jurídica, que aplica sus conocimientos y técnicas para ayudar a jueces, juezas, tribunales, fiscalías, Ministerio Público, Defensoría de Imputados, en su toma de decisiones, ¿ya? De alguna forma, la psicología forense es un auxiliar, ¿cierto?, del sistema de justicia en particular. O sea, se dedica a lo que se dice como el foro, por eso es forense, el foro, el juicio, ¿cierto?, donde entonces contrapartes están entregando pruebas y entregando sus teorías del caso en relación a un hecho en particular, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en el contexto penal, estamos hablando de delitos. Si pensamos en el contexto de la justicia de familia, estamos pensando, por ejemplo, si pensamos en niños, niñas, adolescentes, vulneración de derechos. Si pensamos en otro tipo de situaciones como violencia intrafamiliar, estamos también pensando en hechos en particular, en dinámicas en particular, que son propias del mundo de las personas, ¿no? Y desde ahí está la psicología, pero que tienen interés jurídico. Entonces la psicología forense entrega estos conocimientos y entrega también sus técnicas y las pone al servicio del sistema de justicia. Y lo que hace principalmente la psicología forense son valoraciones psicolegales. Pone en relación, articula entonces conocimientos, saberes respecto del funcionamiento psicológico de una persona en particular con cuestiones jurídicas, las va vinculando. De ahí, cuando hablamos de valoraciones psicológicas, psicolegales, hablamos de que tenemos que desde el mundo de la psicología dar respuesta a lo que nos pide el mundo jurídico. Y tenemos que dar respuestas que no sean solamente en lenguaje o únicamente en un lenguaje psicológico que entendamos desde nuestro mundo. Tenemos que también ser expertos en transmitir esa información al mundo jurídico, que sea comprensible, que sea información que sea útil también para que este sistema de justicia pueda tomar decisiones en función de eso. Entonces, lo que hace la psicología forense en particular es recibir estas solicitudes desde el mundo jurídico, desde los sistemas de justicia, y lo que hace el psicólogo forense es recibir esto y hacer una especie de traducción. Toma el requerimiento, que viene en términos a lo mejor jurídicos, legales, y toma esto y dice, bueno, desde la psicología, ¿qué puedo responder yo? ¿Cómo traduzco esto? Esa traducción es la pregunta psicolegal. Como dice el nombre, hace esta conjunción entre la psicología, ¿cierto?, y el ámbito legal o jurídico. Eso es lo que hacemos los psicólogos forenses. Tenemos este trabajo en particular, que es articular nuestros conocimientos, nuestras técnicas, metodologías desde el ámbito de la psicología para darle una respuesta a el mundo del derecho, ¿cierto?, a los sistemas de justicia en particular, si lo pensamos como el foro donde se discuten situaciones como delitos, vulneraciones de derechos, etc. Ese es el paraguas más grande, entonces, ¿cierto?, la psicología forense. Para estos efectos, porque incluso la psicología forense es una rama o una disciplina
aplicada de la psicología jurídica, que estudia mucho más allá, de forma mucho más amplia, esta articulación, ¿cierto? Este comportamiento humano, pero en contextos jurídicos. Acá lo hace en particular cuando se requiere que la psicología asista al derecho en términos de su participación en el foro, en juicio, ¿cierto? Y si seguimos haciendo esto como un embudo, vamos a llegar entonces a la evaluación psicológica forense. No lo vamos a revisar en el curso, ni tampoco acá en extenso, porque eso podría dar para otro curso más, pero sí es importante tener en consideración que la entrevista psicológica forense es una técnica que responde al diseño de la evaluación psicológica forense que hace un perito psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la entrevista es la columna vertebral de este diseño de evaluación psicológica forense, no es el único elemento a considerar. Pero al ser su columna vertebral, su instrumento o técnica fundamental, merece en sí misma ser revisada, ¿ya? Pero la vamos siempre a comprender dentro de este proceso que es muchísimo más amplio y que es un proceso además que se estructura, que se diseña, no va al azar. Yo como perito psicóloga recibo una solicitud, hago mi traducción en relación a la pregunta psicolegal, a cómo puedo responderle y concluir desde la psicología, y diseño un proceso, ¿cierto? Un proceso que tiene a la entrevista involucrada como un elemento importante, pero también tengo que revisar otros elementos y hacer probablemente otras operaciones en términos de evaluación. Una de esas, las hipótesis. Y esto es un elemento fundamental y que puede ser distintivo en relación a otras entrevistas psicológicas. Hipótesis, ¿cierto?, que se formulan en base a ¿qué? A los antecedentes que yo pueda tener respecto de este caso en particular. Si es un caso que llega desde el mundo jurídico, hay antecedentes. Yo tengo como psicólogo, como perito, que pedir esos antecedentes. Ya no puedo hacer una evaluación psicológica en ciego, ¿cierto?, sin saber nada, porque entonces no voy a tener posibilidad de levantar hipótesis que pueden ser diferentes líneas de investigación, diferentes alternativas respecto de una situación que voy a conocer, para entonces poder pensar en una evaluación que pueda contemplar diferentes instrumentos para poder responder a estas hipótesis que yo me estoy formulando, que estoy levantando en relación a un caso. Ejemplo, me piden, esto es muy común, quizás con la ley de entrevista investigativa que va a empezar en poco tiempo más ya a nivel nacional, está en varias regiones, pero todavía no está en todo Chile, pero antes de la ley de entrevista era súper común en los delitos de abuso sexual hacia niños que el sistema penal requiriera evaluaciones periciales psicológicas a estos niños en relación a su testimonio. Se hablaba de veracidad, después avanzamos a credibilidad, y en el último tiempo estamos también instalando que esto en realidad no tiene que ver con esos constructos, sino que más bien con el testimonio, o sea, lo que ese niño puede producir en términos de relatar una experiencia. Como les decía, antes de esta ley de entrevista, era muy común, y lo sigue siendo en las regiones donde aún no está en marcha, que se pidiera prácticamente en todos los casos. En todos los casos se pedía esta evaluación de testimonio, ¿cierto? ¿Y con qué contaba el perito? Con lo que hasta en ese momento constara en la carpeta investigativa, ¿cierto?, que es esa carpeta que tiene la Fiscalía en relación a todas las diligencias que se han hecho en torno a ese caso. El parte de denuncia, declaraciones de la víctima, declaraciones de testigos, empadronamiento, si la PDI ha hecho también diligencia, si hay un informe médico legal, todo aquello que pueda constar en la carpeta investigativa son insumos para levantar estas hipótesis. Si pensamos entonces en un símil, justicia de familia, vulneración de derechos, una causa por medida de protección en relación a un niño que se sospecha que ha sido víctima de vulneración de derechos, en términos de su cuidado, en términos de que puede haber maltrato, o incluso que en paralelo puede haber una situación de agresión sexual que se esté conociendo por el sistema de justicia penal y también por el sistema de justicia de familia. El perito en familia también tiene que tener estos antecedentes, también tiene que seguir una metodología en ese sentido y tener estos antecedentes desde el sistema de justicia de familia. Quien le haga el requerimiento tiene que facilitarle esa información para que también pueda levantar estas hipótesis. Se tienen que formular como hipótesis, ¿cierto?, como afirmaciones de algo, que no significa que estemos asegurando que eso pasó, pero sí estamos pensando en diferentes posibilidades.
y nuestra evaluación tiene que entonces estar diseñada para poder responder a estas preguntas y ver finalmente cuál de estas hipótesis toma más fuerza en función de los indicios forenses, aquellas cosas que van a aparecer dentro de esta evaluación psicológica forense. Y para la entrevista las hipótesis son fundamentales. Las hipótesis son antes que la entrevista, porque en estas hipótesis vamos a tener las diferentes posibilidades. Si vamos al ejemplo del testimonio de un niño, en función de los antecedentes de la carpeta, yo puedo levantar, por ejemplo, que la hipótesis cero, que se le llama, que lo que el niño va a contar en esa entrevista y en esta evaluación pericial, más bien, tiene relación con situaciones vividas efectivamente en relación a una agresión sexual. ¿Cierto? O sea que, en el fondo, la denuncia, efectivamente, a partir de la evaluación, aparecen indicios que me llevan a decir que sí, que puedo afirmar que hay indicios en relación a eso. Pero puedo pensar en otras hipótesis. Puedo pensar, por ejemplo, que hay un desplazamiento de autor. ¿Qué quiere decir eso? Que esto todo levantado desde los indicios de la carpeta investigativa, no porque a mí se me ocurrió, sino que yo a lo mejor veo diferentes declaraciones y me da para pensar, para levantar la hipótesis de que hay un desplazamiento de autor, en el sentido de que el niño efectivamente habría vivido una agresión sexual, pero la persona que es acusada en realidad sería otra. Y porque quizás hay elementos en la carpeta que me dan a entender que eventualmente la figura se ha desplazado desde quien efectivamente cometió ese delito hacia otra figura, y pueden haber ahí también posibilidades de pensar de por qué eso se produjo de esa forma. También podemos pensar como otra hipótesis que en el testimonio del niño hay contaminación. Hay elementos que responden efectivamente a una vivencia, a una agresión sexual, pero hay otros elementos que pueden haber sido contaminados a propósito de muchas entrevistas, a propósito de las preguntas que se hicieron al niño cuando develó los hechos, diferentes posibilidades que van a constar obviamente en la carpeta investigativa. De algún lado yo levanto y formulo estas hipótesis. Entonces tengo que tener en consideración todas estas hipótesis para poder abordarlas de alguna forma en mi entrevista. Y esa es una muy buena forma también de controlar los sesgos que tenga el entrevistador o entrevistadora. Yo tengo mis hipótesis, puedo plantearme, por ejemplo, 3 hipótesis en un caso, y yo cuando termine mi entrevista psicológica, antes incluso de cerrar la entrevista, yo debería tomarme una pausa y corroborar, ir a mirar mis hipótesis y ver si efectivamente he levantado o he hecho las indagaciones, más bien, necesarias para poder abordar esas hipótesis. Y si me falta algo, tengo algún cabo suelto, alguna pregunta que yo no haya hecho, vuelvo entonces a la entrevista después de esta pequeña pausa para hacer esa pregunta en particular, para que no me quede ninguna hipótesis sin abordar durante la entrevista psicológica forense. Y además, la evaluación psicológica forense es un proceso de toma de decisiones. Se hace un diseño que ya implica tomar decisiones, y probablemente en el camino también voy a tomar algunas decisiones, voy a cambiar algo que pensaba antes y lo voy a cambiar por otra cosa, por ejemplo, algún tipo de instrumento de evaluación diagnóstica. Pensaba en algún momento aplicar una prueba y después, considerando, por ejemplo, la información que se levantó en la entrevista o la conducta observada en la entrevista, yo voy a decir, bueno, voy a en realidad voy a indagar en este ámbito, no lo tenía considerado antes, pero es una información emergente importante que apareció en la entrevista, entonces voy a aplicar este instrumento diagnóstico para poder revisar y analizar esa información. Entonces, el evaluador forense va tomando decisiones en el proceso desde que inicia hasta que termina este proceso. ¿Para qué? Tiene que llegar a un pronunciamiento. Esta evaluación psicológica forense se traduce después en un informe donde, por supuesto, vamos a hablar de la metodología, vamos a hablar de los resultados de los instrumentos y técnicas aplicadas, pero no nos quedamos ahí, no solamente somos informativos, tenemos que pronunciarnos. Eso es lo que nos pide el mundo jurídico, ¿cierto? Nos pide a nosotros, a los psicólogos forenses. No solamente decir, bueno, yo veo esto en el niño o veo esto en el evaluado o evaluada, sino que a propósito de la pregunta que se me hace, yo desde la psicología puedo responder tal cosa y concluyo, ¿cierto? Me pronuncio, cierro esa evaluación entregando ese pronunciamiento solicitado en la pregunta que yo traduje como pregunta psicolegal. O sea, hasta el final yo tomo entonces esas decisiones. Después de todo este marco comprensivo,
¿cierto? Como embudo, vamos a llegar entonces a la entrevista psicológica forense, que como les decía antes, es la columna vertebral en términos de técnica, ¿ya? La evaluación psicológica forense es mucho más que la entrevista, pero una técnica fundamental que no debería faltar en ninguna evaluación psicológica forense es la entrevista psicológica forense, con esos apellidos, ¿ya? A lo mejor no vamos a tener pruebas complementarias, o sí, ¿cierto? Todo depende de las decisiones que vayamos tomando y lo que tengamos que evaluar. Pero sería muy raro que en una evaluación psicológica forense faltara la columna vertebral. Entonces nos caería, eso nos quedaría sin forma esa evaluación si no tenemos la entrevista psicológica forense. Wow, estaba mirando el chat, perdón, que miré por si era una pregunta, y también tenemos a otra persona de México, no sé si se pronuncia bien, Oaxaca, no sé, a lo mejor ahí lo pronuncié mal, pero saludos también por allá, qué bueno que nos están viendo y estamos aquí como una comunidad latina, hablando sobre este tema. Bueno, tenemos entonces la entrevista psicológica forense como nuestro instrumento vertebrador del proceso de evaluación psicológica forense. Por eso estamos haciendo este webinar hoy día, por eso vamos a hacer un curso la próxima semana, porque es la técnica que tiene que estar en una evaluación psicológica forense. Su formato semiestructurado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Antes de ir a la entrevista, antes de hacer la entrevista, tenemos que pensar en ejes temáticos. No en preguntas cerradas, así como voy a preguntar tal cosa de tal forma, sino que ideas o ámbitos a abordar, ¿ya? O ejes temáticos que le llamamos nosotros, ¿cierto? Entonces yo voy a planificar mi entrevista y en función de mis hipótesis, yo voy a hacer este formato semiestructurado con ejes temáticos que yo tengo que consultar durante la entrevista psicológica forense. Y esta entrevista, como yo les decía antes, orienta a tomar decisiones dentro del propio proceso de evaluación pericial, ¿cierto? Evaluar con otros instrumentos, ampliar quizás, por ejemplo, una entrevista a alguien del contexto de esa persona que yo estoy evaluando, necesito información complementaria, entrega información relevante. Entonces la entrevista psicológica forense, aparte de ser un elemento estructurador, también debe ser una técnica central que me permita a posterior tomar decisiones para ver si con los instrumentos o el diseño más bien que yo tenía inicialmente voy a poder responder esta solicitud o requiero agregar o cambiar un instrumento por otro para poder responder a esa solicitud desde el mundo jurídico. Bien, sigamos entonces con la entrevista. Un segundo, ahí sí. Elementos importantes, y aquí ya empezamos a hablar de buenas prácticas en entrevista, porque la entrevista no puede ser hecha de cualquier forma, no es una mera conversación, no es un diálogo, tiene que tener una estructura, una metodología, una planificación. Y acá es importante y fundamental la experticia de quien entrevista. El éxito de la entrevista psicológica forense depende muchísimo más del entrevistador o entrevistadora que del entrevistado, ¿ya? ¿En qué sentido? En manejar la técnica, en saber cuáles son las preguntas más adecuadas, en saber cuándo profundizar, en planificarla también previamente para tener los temas importantes ahí mapeados, ¿cierto? Visualizados para poder abordarlos durante la entrevista. Otro aspecto importante que tenemos que también tener en consideración es el grado de colaboración de la persona que es entrevistada, porque esta no es una entrevista clínica, como decíamos antes, donde probablemente la persona va a ir de forma personal, de mutuo propio, por iniciativa propia, a consultar a un psicólogo, y en ese contexto se hace una entrevista psicológica clínica, ¿cierto? Para conocer la situación que lo lleva, el motivo de consulta, sintomatología, etc. Pero hay una voluntad de ir a ese psicólogo. En este caso no. Probablemente aquí lo que está ocurriendo es que desde el mundo jurídico se pide una evaluación a una persona y esa persona a lo mejor no tiene un interés en particular de ir o se siente comprometida o en realidad siente temor a esta evaluación forense, y particularmente lo vamos a ver en la entrevista. Entonces tenemos que también tener en consideración eso, porque no siempre vamos a encontrar una motivación o una colaboración efectivamente por parte de quien es entrevistado o entrevistada. Eso se puede ver, por ejemplo, en imputados a veces, cuando
es la contraparte la que pide una evaluación psicológica forense, claro, esta persona se somete a esta evaluación, pero puede ser que no sea tan colaboradora. O podría pasar, por ejemplo, en el caso de un niño que ha sido víctima de una agresión o de maltrato por parte de su entorno familiar, que aún, pese a ser la víctima, igualmente no muestre colaboración porque ese delito como la agresión sexual, esa situación de vulneración de derechos, como podría ser el maltrato en su familia, también compromete a sus vínculos, compromete a personas importantes. Entonces puede ser que ese niño o niña no quiera participar o sea una participación con una colaboración más bien parcial en ese sentido. Claudia pregunta si en los ejes temáticos igualmente se hace examen mental. Muy buena pregunta, Claudia. Yo creo que lo voy a dejar ahí pinchado y me va a dar pie para una distinción que voy a hacer también puntualmente respecto entre dos tipos de entrevistas que se parecen mucho pero no son iguales. La entrevista forense y la entrevista investigativa. Así que me lo voy a dejar pinchado ahí, Claudia, para poder revisarlo en ese momento. ¿Ya? El examen mental, que también es una consideración que tenemos que tener en particular. Bien, también importante, tiempo transcurrido desde el suceso o los eventos. Probablemente en el mundo, sobre todo el sistema de justicia penal, estamos hablando de situaciones en particular. Si vamos a pensar que la evaluación pericial está en un contexto de un delito es un hecho o varios hechos en relación a una conducta que está penada por la ley. Entonces, hay que también tener en consideración que esa situación, ese hecho delictivo, por ejemplo, sea la víctima, sea el imputado el que esté siendo evaluado, ha pasado un tiempo. A lo mejor no es algo que sea actual en la vida de esa persona. También tenemos que tener en consideración que puede haber pasado mucho tiempo, a lo mejor, si pensamos en una víctima, tenemos que pensar ahí en consideraciones respecto de la memoria, respecto del tiempo transcurrido y las entrevistas que a lo mejor se le hicieron a ese niño o niña o víctima en particular. No está fresco, a lo mejor en la memoria, ese evento en particular. Muy bien, Fabiola dice que la mayoría de las personas van en contra de su voluntad, por ello hay que ser más empático, absolutamente, ¿cierto? O sea, tener esto en consideración. Sí o sí, tenemos que saber que la persona que tenemos enfrente, sentada ahí, frente a nuestro escritorio con nosotros, puede que no sea tan colaboradora como lo sería una persona en el ámbito clínico, como les decía yo, un paciente que va voluntariamente a un proceso, o por ejemplo un candidato en el caso de una entrevista laboral, donde por supuesto que incluso por un tema de deseabilidad social va a ser mucho más colaborador en la entrevista, va a ser quizás más simpático, más afable. Acá en el contexto forense, el que es perito y hace la entrevista tiene que de alguna forma saber de antemano que quien está entrevistando no siempre va a ser colaborador, y aún así tiene que ser empático, tiene que entender que esa persona está en un proceso judicial. Nosotros no somos jueces ni juezas, no vamos a juzgar esa colaboración. Por supuesto que igual la vamos a tener ahí en cuenta respecto de la conducta observada, ¿cierto? Y de cómo se planifica esta evaluación, pero también comprendemos que está en este contexto, está participando de un proceso judicial que puede tener consecuencias negativas para él. Entonces también es importante enfatizar ese elemento. Y desde ahí hablamos entonces de construir un rapport, ¿cierto? Este concepto de la psicología que lo ocupamos también en nuestro idioma, en el español, como este símil a un vínculo, pero en este caso no es un vínculo afectivo, ni mucho menos, no es tampoco el vínculo que se establece entre el psicólogo y el paciente en el ámbito clínico, sino más bien es una relación de trabajo, por decirlo así, ¿ya? Ese es el contexto del rapport, de pensar que esa persona está involucrada en un proceso judicial, sea como víctima, sea como testigo, sea como imputado, y que eso ya tiene repercusiones en su vida, y que va a trabajar con nosotros para poder entregarnos información para esta evaluación psicológica forense. ¿Y en qué contexto? En esta entrevista. Entonces tenemos también que tener en consideración elementos para establecer este vínculo, ¿cierto? Para acercarnos, aproximarnos a que esta persona colabore, ojalá, dentro de la medida que pueda, ¿cierto? Y nos entregue información relevante para este contexto. Condiciones ambientales favorables. Aquí me estoy refiriendo desde lo más concreto. El perito entrevistador tiene que tener una sala para hacer la entrevista que tenga buenas condiciones de luminosidad, buenas condiciones en relación a la temperatura, y que sea cómodo para esa persona en relación a sus características. Probablemente
Una sala de entrevista para un niño va a tener características distintas si pensamos en un adulto. En términos de la comodidad, de que sea una silla que para el niño resulte cómoda, que no le queden los pies colgando, en el caso de un adulto, una silla que también sea cómoda para estar ahí un tiempo importante para que esté conversando con nosotros. También en términos de privacidad, de la seguridad, de la confianza, que sepamos que estamos en un lugar donde no nos van a interrumpir, donde no cualquiera va a entrar, van a abrir la puerta o se escucha lo que está pasando afuera, para que esa persona entonces tenga la sensación que de verdad está en un contexto formal, adecuado y en condiciones favorables para contar aquello que nosotros les vamos a pedir durante la entrevista. Y además de eso, algo importante. El entrevistado, la entrevistada, tenemos que asegurarnos, tenemos que ver, corroborar que se encuentra en un estado anímico adecuado, y que además cuenta con capacidades de comprensión, expresión y concentración. Entonces, que en el fondo está ahí y está en condiciones favorables en todo aspecto. Si nos encontramos en una entrevista psicológica forense con una persona que está muy afectada, sea el rol que tenga, digamos, dentro del ámbito judicial, sea víctima, testigo, imputado, y yo me doy cuenta que en realidad la entrevista va a ser sumamente perjudicial en términos de que se va a afectar muchísimo, de que a lo mejor no me va a poder hablar, quizás va a tener algún tipo de crisis más afectiva. Yo tengo entonces que también considerar ahí las variables éticas de mi trabajo, ¿ya? No puedo estar ahí con una persona que está llorando, machacándola con preguntas, haciendo preguntas, ignorando de alguna forma eso. No, tengo que atender entonces a su estado emocional, darle posibilidades de que, no sé, tome un vaso de agua, que vaya al baño, que se tome unos minutos, que descanse, ver si puede continuar, ver si puede efectivamente participar. No solamente va a participar porque va a estar ahí de cuerpo presente, sino también porque puede participar, está en condiciones de. Si yo veo que esa persona no está en condiciones para participar, puedo tomar algún tipo de, nuevamente, decisiones, ¿ya? La entrevista es muy importante, pero a lo mejor no es el momento para hacerla. Y yo ahí puedo hablar con esta persona, si es un adulto, si es un niño, niña, adolescente, hablo con el niño y también con el adulto responsable que lo está acompañando para coordinar una nueva entrevista. Veo una nueva fecha y antes de hacer esa nueva entrevista psicológica forense, también voy a corroborar si esa persona está efectivamente en un estado adecuado para poder realizar la entrevista. Voy a ver el chat porque tengo algunas preguntas. Jessica pregunta si para este curso, me imagino para el curso de entrevista psicológica forense, si hay que tener expertise de psicólogo clínico. No es necesario, Jessica. De hecho, son ámbitos distintos. Ya la psicología clínica es un ámbito, la psicología forense es otro ámbito. Incluso a veces se confunden un poco o se mezclan algunas cosas. Por supuesto que hay muchas técnicas que se ocupan en el ámbito clínico que también se ocupan en el ámbito forense, porque además la psicología forense, dentro de las muchas ramas que tenemos en la psicología, es una rama que es relativamente reciente. Entonces, ¿tenemos instrumentos construidos del ámbito forense? Sí, pero no son muchos. Entonces, también por eso nos servimos muchas veces de herramientas de la clínica, que no quiere decir que lo vamos a ocupar desde como se hace en la clínica, pero sí pueden ser utilizados también en el contexto forense, ¿ya? Pero no se requiere ser, por ejemplo, psicólogo clínico acreditado. De hecho, es favorable que una persona que se dedica al ámbito de la psicología forense tenga algún nivel de especialización en psicología forense, justamente para que pueda tener todos estos elementos del encuadre, del contexto forense, y los pueda aplicar en su práctica. Elizabeth pregunta, ¿cómo realizar de forma asertiva la pregunta psicolegal en cada contexto? Eso es un temón, Elizabeth, porque nos pueden preguntar cosas que pueden ser muy complejas desde el ámbito jurídico. Nos pueden preguntar, por ejemplo, recuerdo yo una evaluación que hice con un imputado y tuve que conversar y también tuve que negociar esta pregunta psicolegal, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces desde el ámbito jurídico nos piden que nos pronunciemos de cosas que son jurídicas. Nosotros podemos hacer la traducción en términos de la psicología, pero también hay que entonces informar eso al mundo jurídico, ¿ya? Como les decía, recuerdo que una vez me pidieron por parte de la Defensoría en relación a un imputado, si me preguntaron si esa persona había sido capaz de realizar un robo con intimidación. Esa era la pregunta, el pronunciamiento.
Entonces yo conversé con el defensor para decirle que yo no puedo pronunciarme por eso, porque eso lo tiene que ¿quién se pronuncia respecto a si cometió un delito? El tribunal, ¿cierto? Los jueces, las juezas. Yo soy psicóloga forense, no puedo decir si esa persona cometió un robo con intimidación, pero sí puedo analizar su personalidad para ver si hay elementos que se condicen, por ejemplo, con generar, no sé, conductas como intimidación hacia otra persona, agresión hacia otra persona. Ahí configuré la evaluación a partir de eso y ahí hice la traducción. Tengo que hacer la traducción, no me puedo quedar con eso ahí, ¿cierto? Entonces hice la traducción en términos de peligrosidad, en términos de factores de personalidad, y ahí diseñé mi evaluación pericial en función de eso. Y mi pronunciamiento fue en relación a esos elementos, no así, esa persona en realidad era por su personalidad, podía cometer ese delito. No puedo pronunciarme así. Sí puedo pronunciarme respecto de lo que la psicología me dice que puedo hacer. El resto se lo dejo yo al tribunal, yo voy como perito, expongo mi pericia, concluyo en términos de su personalidad y la compatibilidad con algunos aspectos del delito, y finalmente el tribunal es el que toma la decisión en función de esa pericia y de otros elementos, aunque también podría no considerar la pericia. Ustedes saben que la pericia psicológica no es vinculante, ¿cierto? Los jueces, las juezas escuchan la pericia, razonan en función de ella, pero no porque el perito lo diga, efectivamente entonces vincula a un resultado en particular en ese juicio. Bien, por eso, Elizabeth, cada pregunta psicolegal es una traducción. Lo que tenemos que hacer es pensar en constructos de la psicología que puedan ser compatibles con esa pregunta que nos está haciendo el mundo jurídico. Yo no voy a pronunciarme por robo con intimidación, pero puedo tomar elementos del delito, toda esa configuración. También, entonces ahí es importante conocer los delitos. Si no lo sé, voy al Código Procesal Penal, voy al Código Penal, en realidad en particular, para ver ese delito y ver qué de ahí puedo yo traducir en constructos psicológicos que yo puedo evaluar. Eso es más básicamente la traducción a la pregunta psicolegal. Bien, entonces vimos estos aspectos iniciales importantes. Acá tenemos que rescatar buenas prácticas. ¿Qué nos dice la evidencia? Yo se lo dije al principio. La evidencia lo que nos dice es que el éxito de una entrevista en términos de levantar información de calidad para el proceso depende del nivel de expertise, del nivel de capacitación y entrenamiento que tenga una persona que va a hacer la entrevista pericial psicológica. En ese sentido, tiene que, como lo conversábamos antes en relación a una pregunta, tener formación en el área, ¿ya? ¿Puede ser un psicólogo clínico? Sí, pero tiene que tener formación en el ámbito forense, ¿ya? Las herramientas clínicas, como les decía antes, sirven a este contexto, pero no es un psicólogo clínico haciendo algo en el ámbito forense, sino que es un psicólogo forense que puede tomar herramientas de la clínica, ¿ya? Cuando no hayan dentro del contexto forense. Entonces, capacitación, entrenamiento, conocer, ¿cierto?, el contexto forense para poder conducir todas sus decisiones y conducir la entrevista en ese sentido. ¿Qué otra cosa importante que nos dicen las buenas prácticas? Las condiciones ambientales favorables. También nos habla en relación a que tenemos que tener un contexto, pensarlo antes, para que esa persona pueda participar en condiciones adecuadas para que pueda estar ahí. Y otro aspecto importantísimo que nos ha levantado la evidencia empírica es lo que yo les voy a contar ahora, que son los protocolos de entrevista forense. Lo que dice la evidencia es que cuando una persona ha sido entrenada en protocolos de entrevista, esa persona requiere además un entrenamiento que sea continuo, ¿ya? Pero si ha sido entrenada en ese protocolo y en formas adecuadas de preguntar, su entrevista va a tender a ser mucho más adecuada en términos de las preguntas que se hacen, de mejor calidad en términos de información, y además va a evitar hacer daño a esa persona en el sentido de afectarla emocionalmente o generar contaminación en su relato o su gestión. Un segundo porque veo quizás hay preguntas. Súper bien, los conocimientos clínicos, dice Fabiola, complementan la información recabada a la hora de realizar el informe para el juez. Son herramientas que son útiles para el ámbito forense. Efectivamente, no nos desprendemos de estas herramientas. Hay un montón de test de personalidad que se ocupan, por ejemplo, en el ámbito clínico. En el ámbito forense también se ocupan, ¿cierto? Y hay que tener entrenamiento también en esas técnicas para poder conocerlas. Por eso quizá un psicólogo clínico
de base, puede ser un muy buen psicólogo forense, pero tiene que haber pasado también por una capacitación, por una formación en psicología forense, para que pueda adaptar esos procedimientos a lo que implica la evaluación psicológica forense. Y en relación al protocolo, que es una de las buenas prácticas en entrevista, el protocolo, ¿qué es? Es una orientación, es una guía, es como hitos en el camino en relación a una entrevista. Como decíamos al principio, la entrevista no es una mera conversación, un diálogo donde yo me siento con alguien y empiezo a hacer preguntas al azar, ¿ya? El protocolo lo que me dice es, vaya siguiendo este camino, siguiendo estas pautas, y usted va a ir llegando entonces de forma adecuada a la información que usted quiere levantar. Definición de protocolo. El objetivo de un protocolo es obtener un relato con la mínima influencia de parte del entrevistador, quien, incentivando una narrativa libre mediante el uso prioritario de preguntas abiertas y no sugestivas, busca un relato lo más preciso posible. En el ámbito forense, y yo me atrevería a decir que en todos los ámbitos de la psicología, pero aquí tiene particular importancia que el entrevistador no contamine la entrevista, no sugestione con las preguntas que haga, en el fondo no entre al sitio del suceso, que es la mente de esa persona que está entrevistando, con los pies sucios, ¿cierto? Cuando yo hago una pregunta sugestiva, en la cual yo voy a incorporar información que esa persona no me ha dicho, pero a lo mejor yo la supongo, no sé, tengo un sesgo y a lo mejor pongo esa información en la pregunta, lo que yo hago es abrir la mente de esa persona, entrar con preguntas sucias que pueden de alguna forma contaminar el recuerdo. Y si vamos un poquito más al fondo, la memoria es un proceso sumamente frágil. Tenemos que ser muy cuidadosos, comprender cómo es ese proceso y a partir de eso entonces saber cómo hacer una buena entrevista. Y el protocolo nos da esta opción de que el entrevistador tenga una mínima influencia en el sentido de no entregar contenidos que no son parte de la entrevista, ¿cierto? Que no son parte del recuerdo de esa persona, que no contaminen, y saber preguntar, ¿ya? Saber preguntar cuándo, cómo, dónde, seguir etapas de la entrevista para que entonces ese proceso de entrevista sea un proceso adecuado y que genere información de calidad, útil, no solamente para mí, ¿cierto? Para mi evaluación pericial psicológica, sino que para el contexto jurídico. Entonces están conociendo hechos en un juicio penal, en un juicio en sede de familia. Se requiere entonces que la información que entregue ese perito sea una información limpia y de calidad. Claudia pregunta entonces si el relato que se busca más bien descriptivo. Efectivamente es una muy buena acotación, Claudia, y de hecho una de las sugerencias que también se hace a partir de las buenas prácticas en relación a preguntas es que las preguntas tengan que ver con hechos, ¿ya? Que llevemos a la persona a ese ámbito, y de hecho tenemos que llevarla puntualmente a que reconstruya o extraiga recuerdos desde la memoria biográfica, no de cualquier tipo de memoria, sino que de esa memoria donde almacenamos nuestras experiencias, nuestras vivencias. Ahí tiene que apuntar la entrevista psicológica forense, y desde ahí tiene entonces que ser descriptiva de hechos. Una mala práctica en entrevista psicológica forense es hacerle preguntas al entrevistado que lo lleven al terreno de la imaginación o de la presunción. Por ejemplo, una mala pregunta: ¿qué habría pasado si en ese momento, en vez de quedarte solo con tu papá, hubiese llegado tu mamá? Esa es una pregunta que no es para llegar a la memoria episódica, a la memoria biográfica. Es una pregunta que pone al entrevistado en un terreno de la presunción, de ponerse en un escenario que no es tal, ¿cierto? Un escenario más bien hipotético, y puede generar información sobre la cual a lo mejor yo podría incluso llegar a un pronunciamiento, pero no es descriptiva de un hecho, no es descriptiva de un evento que esa persona ha vivido, es una especulación. Entonces yo no puedo llevar a una persona en este ámbito de la entrevista pericial psicológica a un contexto especulativo, de imaginación, de ficción. Eso no es una buena práctica también para que la sepan, así que muchas gracias, Claudia, por esa pregunta, porque es una buena forma también de precisar qué es lo que vamos a buscar en la entrevista pericial psicológica: descripción de hechos. Eso es lo que le importa al mundo jurídico, hechos. Bien, ¿por qué el protocolo de entrevista forense es una buena práctica? Aparte de lo que dijimos recién,
es porque además las investigaciones, se han hecho muchísimas investigaciones en protocolos y se han hecho investigaciones comparando grupos de entrevistadores que no tienen formación en un protocolo y se les hace, en el fondo, hacen entrevistas, se analizan esas entrevistas, después de eso se hace una capacitación en entrevista, en protocolos de entrevista, y luego nuevamente van a hacer entrevistas y se analizan. Y se comparan estos grupos en relación a los momentos en los cuales hicieron la entrevista, y lo que se ve es que luego del entrenamiento en un protocolo, esas personas conducen mejor las entrevistas, hacen mejores preguntas y además la información que levantan es de mejor calidad en términos de la cantidad de detalles, en términos de la profundidad de los contenidos que entrega el entrevistado o entrevistada. Por eso es bueno seguir un protocolo de entrevista forense. Moira pregunta si la pregunta es dirigida desde la linealidad de los hechos. No sé si se refiere a una linealidad cronológica, no necesariamente en todo caso, ¿ya? Porque sabemos que la reconstrucción de nuestros recuerdos ojalá fuera tan ordenada, ¿cierto? Y fuera lineal, pero no siempre es así. Las preguntas en sentido están orientadas a lo descriptivo en términos de apuntar a que este entrevistado nos entregue una narrativa libre en la cual él va a ir escogiendo o va a ir recuperando información, a lo mejor no ordenada, no cronológica, no lineal, pero sí información que provenga de esta memoria episódica. No sé si me expliqué bien en esa pregunta. Jesús, aguánteme ahí un poquito en relación a la diferencia entre protocolos porque los vamos a ver ahora. Bien, entonces también el protocolo lo que nos permite es un método estándar. Si yo sigo un protocolo de entrevista forense, yo voy a informar sobre eso en mi informe psicológico, ¿cierto? En el informe pericial psicológico que yo le voy a entregar al mundo jurídico. Y voy a decir, por ejemplo, aprovechando la pregunta de Jesús, utilicé el protocolo NITS. Y yo lo voy a poner porque es mi técnica y es mi protocolo en particular. Entonces, el mundo jurídico, por ejemplo, los abogados, ¿cierto? De parte, el abogado de la parte contraria, puede decir, aplicó el protocolo NITS. Entonces voy a buscar cuál es ese protocolo y puedo saber cuál es la técnica. Esto no es cualquier cosa, no es una entrevista así estándar, sino que es un protocolo en particular que orientó a ese entrevistador en una dirección en particular en términos no de la información a recabar, sino de la forma en la cual fue desarrollando esa entrevista. Además de eso, reduce la posibilidad de que surjan sesgos personales, ¿ya? Porque también de alguna forma lo que hacen los protocolos es reducir la cantidad de decisiones que toma un entrevistador. Decisiones de cualquier tipo, ¿cierto? De hecho, los protocolos, sobre todo los que son un poco más estructurados, como el NIT, que ahí adelantó Jesús, uno de los protocolos que hay en entrevistas forenses, van dando algunas luces al entrevistador de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, comience la fase sustantiva o la fase de desarrollo de su entrevista con esta pregunta. Haga una invitación. Invita al niño, invita a ese entrevistado a contar por qué está acá y de la forma más amplia posible. Y después dice, si el entrevistado no le entrega información en esta pregunta, intente con esta otra pregunta. Y si no le resulta con eso, con esta y con esta. Y así va entregando opciones también para el entrevistador para que vaya entonces avanzando en esa entrevista. E incluso le dice, si usted llega a la séptima pregunta y ese entrevistado, ese niño por ejemplo, niña, aún no le entrega información respecto de el por qué está acá, entonces, así como vaya un poquito para el lado, haga una pequeña pausa y analice si efectivamente puede seguir con la entrevista investigativa o la entrevista forense. Analícelo, cuestione, vea si en realidad es factible o no, porque a lo mejor no va a resultar la entrevista y hay alguna condición, alguna situación que pueda estar ahí entorpeciendo que el niño hable. Analícelo antes de continuar con la entrevista. Y además los protocolos son guías que incorporan estrategias para mejorar la recuperación, ¿cierto? De la memoria, de esta memoria específica, que es la memoria biográfica, y el reporte más preciso de información sobre experiencias vividas, ¿ya? Nosotros queremos apuntar allá, a las experiencias que este testigo, víctima o imputado, ha vivido. Y a ver, preguntas en el chat. Un segundo, tengo una pregunta un poco larga.
María Paz Reyes pregunta por la contaminación, dice que también puede ser provocada por el abogado o abogada inexperto. Para los abogados no se exige especialización para patrocinar casos muy complejos como de DIF o delitos sexuales, y muchas veces es incompetente en el abordaje de este tipo de casos. Cuándo y cómo intervenir, cuándo derivar, etc. Y lo grave es la imagen de autoridad que tiene el abogado para con su representado. Un segundito. Nos dice que no es psicóloga, quizás el término es otro, pero mi pregunta apunta si puede influir el abogado en el resultado de una entrevista o en realidad no. Absolutamente. Cualquier persona que hable con el entrevistado sobre sobre lo que se va a entrevistar puede influir, ¿cierto? Ahora, hay personas que pueden influir, pero que no tienen o no deberíamos exigirles que sean más neutros o que no contaminen. Por ejemplo, si un niño devela una agresión sexual y se lo cuenta a la mamá, se lo cuenta al papá, se lo cuenta a la tía, a un abuelo, quizás esta persona que no tiene por qué tener formación forense, ¿cierto? O formación en particular en esto, le puede hacer alguna pregunta que sea más directa o más sugestiva. Puede pasar. La pega ahí, el trabajo del psicólogo forense es reconstruir ese momento para saber qué preguntas pudieron haber influenciado y si efectivamente tuvieron una influencia, ¿ya? Pero esas personas no están llamadas a ser totalmente neutras. O sea, probablemente si a nosotros, alguno de nosotros, nuestro hijo, nuestra pareja, alguna persona importante, nos cuenta algo así, quizás vamos a ser neutros, pero probablemente no, porque vamos a querer saber mucho más y a lo mejor vamos a ser más directivos, vamos a ver mucho más al hueso. Pero las personas que participamos del contexto forense sí debemos tener esos resguardos, esas consideraciones. Tengo por ahí un micrófono abierto y alguien me tinga que está cocinando, está así como picando algo. Obviamente las personas que están en este contexto, hablamos del perito forense absolutamente, pero también, por ejemplo, el abogado debería, esto no tiene una exigencia legal, pero para procurar una buena información, que ese entrevistado, que su cliente, ¿cierto?, pueda entregar información adecuada, eh, correcta, limpia, de calidad, también debería tener estos resguardos en términos de tener rigurosidad en las preguntas que le hace, la información que podría eventualmente sugestionar. No hay una obligación legal, pero podríamos pensar lo que debería ser así. También pregunta María Jesús si el perito también debe interactuar con familiares de los niños. Sí, ¿cierto? Sí, si el peritado es un niño, vamos, yo creo que es de perogrullo hacerle una entrevista también al adulto responsable, ¿cierto? Digo perogrullo, pero a lo mejor no es tan obvio, pero debería ser una técnica complementaria, una herramienta complementaria a la entrevista psicológica forense con la persona que está siendo objeto de la pericia, ¿cierto? Pero también podemos tener entrevistas complementarias al adulto responsable, si a lo mejor el niño le develó una situación, un delito a una persona de la familia, que puede no ser el adulto responsable, vamos a también intentar tener una entrevista para poder reconstruir, por ejemplo, la develación, saber cómo se le preguntó al niño, qué fue lo que dijo, cuál fue la reacción posterior, ver también si hay alguna posibilidad de influencia, pero todo eso tiene que ver con qué, con las hipótesis, ¿ya? Si yo levanté dentro de mis hipótesis al inicio que puede haber una contaminación, yo tengo entonces que ir a la develación, sí o sí. Entonces la develación es un aspecto fundamental cuando hablamos de delitos violentos, de delitos de agresión sexual. Es un hito importante que yo tengo que reconstruir también dentro de mi evaluación psicológica forense, y las entrevistas me pueden servir. La entrevista a ese niño o niña, la entrevista a la persona que develó, la entrevista a la persona que denunció también podría ser un buen elemento a considerar para tener indicios para esa hipótesis en particular. O puede ser que yo no haya hecho la hipótesis de contaminación, pero al hablar con el niño en la entrevista, al escuchar su respuesta, me surja esa inquietud, porque el niño me dice que le contó a la mamá y la mamá al tiro le dijo, ¿esto te lo hizo tu tío Pepe? Y ahí yo digo, claro, no tenía quizás indicios en la carpeta investigativa, pero tengo un indicio importante en esta entrevista psicológica forense. Y como es mi columna vertebral, y como es una instancia para también tomar decisiones respecto de otros instrumentos, de otras técnicas que podría utilizar, o de otras entrevistas, yo podría decir, bueno, acá la develación cobra importancia, relevancia importante, porque
podría haber, por ejemplo, una contaminación respecto de la figura del autor. Hago entonces una entrevista, por ejemplo, con la mamá, que es la persona a la cual el niño le develó, y voy a entonces a configurar, a estructurar mi entrevista en función de ese antecedente tan importante. Un único perito entrevista a ambas partes. Ahí no sé muy bien, Claudia, a qué te refieres con ambas partes, ¿ya? Un perito podría entrevistar a una víctima, ¿cierto? En el ámbito de familia, sería bueno que un perito pueda ver a la familia, ¿cierto? Que eso es distinto, y quizás tenemos una consideración importante en relación a lo penal y al ámbito de familia. En penal probablemente el perito va a hacer la evaluación de uno de los participantes, de uno de los actores de este proceso. Puede ser a la víctima, puede ser al imputado. A veces pasa que hace evaluaciones a víctima y testigos, y hay que ser bien riguroso en ese sentido en cuanto a las hipótesis, a no contaminar una evaluación con otra, el control de sesgo. Ahí se sugiere que si va a ser el mismo perito que lo haga, tenga, por ejemplo, una dupla que controle el sesgo también en relación a las hipótesis y a la información que va obteniendo. En el ámbito de familia, si por ejemplo se pide evaluar competencias parentales, que es un clásico en justicia de familia, el ideal es evaluar al sistema familiar, ¿ya? Mamá, papá o al adulto con respecto al cual se está evaluando al niño, y al niño en particular. Estas son técnicas distintas, pero se podría considerar como una unidad el sistema familiar. No siempre se puede, pero si se puede, idealmente sí. Claro, Claudia pregunta, ¿víctima y victimario? Ahí está un poco difícil por el control de sesgo, ¿cierto? Porque probablemente, por mucho que haya en hipótesis control de sesgo, tengo información de la otra parte, ¿cierto? Y puede ser complejo entonces ser perito en ambos casos. Muchas gracias, Claudia, también por la pregunta. Bien, avancemos un poquito más en términos de protocolo. Ahí voy a dejar pinchada esta pregunta de Patricia porque me habla de la devolución de abuso. Y ahí voy a preguntarle un poquito más si a lo mejor me puede aprovechar de escribir a qué se refiere con eso, mientras yo avanzo con el tema del protocolo. ¿Y por qué soy tan insistente en esto? Porque esta es una de las buenas prácticas que ha demostrado la evidencia empírica, que es efectiva, es exitosa para poder levantar información de calidad, información en términos también de cantidad, en una entrevista pericial psicológica. Entonces, la definición así de libro, que lo dice Martin Powell. Ella es una investigadora en el ámbito de la entrevista investigativa y forense, y ella dice que el protocolo son marcos ordenados de referencia que tienen como objetivo guiar a los entrevistadores a través de distintas etapas o fases de una entrevista con una población específica, ¿ya? O sea, ordena la entrevista. Eso es lo que hace el protocolo, ¿ya? Ordenar la entrevista en términos de siga esta estructura. ¿Estructura cómo? En fases. Una fase inicial para dar el encuadre de la información a la persona, para establecer algunas reglas de comunicación, para saber que esa persona está efectivamente, tiene claridad de por qué va a esa entrevista, que conozca todo eso, y antes de partir con la siguiente etapa, cerciorarnos, corroborar que está efectivamente participando de forma voluntaria, aunque sea un proceso forense, ¿cierto? Está ahí para participar y conoce las condiciones, conoce el objetivo de la evaluación. Y luego pasamos a la fase de desarrollo, vamos a preguntar, vamos a desarrollar nuestra entrevista en términos de nuestras hipótesis, y luego una fase de cierre. Yo no termino la entrevista así de sopetón, sino que igual hago un cierre para ver si esa persona tiene alguna duda, si quiere entregar más información, si quiere orientación respecto a algo, etc. Los protocolos de entrevista parten de la premisa que se debe permitir al niño, en este caso puede ser niño, niña, adolescente, adulto, se le debe permitir reportar la información con sus propias palabras, como pueda elaborar esa persona esa respuesta, y el entrevistador deberá utilizar preguntas que permitan que el niño pueda elaborar un relato propio, sin introducir directamente información específica en particular, ¿ya? Muy cuidadoso en términos de las preguntas que va a hacer. Ahí está la esencia de la técnica del entrevistador y la esencia de la formación que tenga este entrevistador. Cómo hacer la pregunta, saber hacerla al momento adecuado, saber ampliar información que me entrega el entrevistado. Ahí está la expertise de este entrevistador y que esa expertise pueda asegurar entonces que tengamos una entrevista de calidad. Como les decía antes, los protocolos han sido desarrollados para ayudar a los entrevistadores a realizar mejores entrevistas, dándoles
guías de preguntas o de alguna forma orientaciones de pasos a seguir, ¿cierto? Una pauta lógica y que sea más sencilla. Y esto es muy relevante. Aunque un entrevistador tenga un protocolo, esté capacitado, entrenado, tenga formación continua en esto, igualmente no hay una forma única, perfecta de entrevistar a un niño, niña, adolescente o a un adulto, sea imputado, víctima, testigo. No hay entrevista perfecta, ¿ya? Porque igualmente el entrevistador es una variable de la entrevista. Y yo puedo ver la entrevista de otro entrevistador y a lo mejor igual voy a encontrar baches, voy a encontrar cosas que se podrían haber hecho mejor. Y otro entrevistador puede ver otras cosas en la entrevista y así, sucesivamente. Siempre va a haber una variabilidad y siempre van a haber opciones de mejora, ¿cierto? A lo mejor una pregunta que podría haber hecho de forma distinta, o en vez de una pregunta se podría haber hecho otra. A lo que voy con esto es que esto también tiene que responder harto, por ejemplo, a las metapericias, donde se habla de las entrevistas. Claro, efectivamente una persona externa a la entrevista puede revisar la entrevista. No fue la persona que tomó las decisiones en ese momento, la está viendo en frío, por decirlo así, en forma posterior, y puede efectivamente considerar que hay cosas que se podrían haber hecho de forma distinta. ¿Sí? Siempre va a pasar eso. No hay entrevista perfecta, no hay un molde de entrevista que uno diga, esto es, porque hay situaciones que tiene que sí o sí el entrevistador abordar en ese momento, ¿ya? Por mucho que tenga el protocolo, hay cosas que tiene que ir elaborando en ese momento. Lo que sí salvaguarda el éxito de la entrevista, aunque no sea perfecta, porque nunca va a haber una entrevista perfecta, es que haya seguido este protocolo en términos de las etapas de una entrevista y los tipos de preguntas más adecuados. Sí, si un entrevistador siguió las etapas de la entrevista, si se codifican sus preguntas y efectivamente hizo preguntas que la evidencia empírica nos dice que son las correctas, no hizo preguntas sugestivas, estamos igualmente frente a una buena entrevista. Voy a revisar para si tenemos una pregunta en el chat. Ah, perfecto. Patricia pregunta como docente. Ya, entendí la pregunta ahora. Como docente, o sea, una persona que en el ámbito de la educación, ¿cierto? Del colegio del niño, escucha una develación de abuso. ¿Hasta dónde? Uf, Patricia, le voy a contestar rapidito, cortito, pero preciso. Si yo soy profesora de un colegio, se acerca a mí un niño y me cuenta que ha sido víctima, por ejemplo, de una agresión sexual, mi deber es escuchar a ese niño, una escucha activa, empática, pero también mi deber es no profundizar, ¿ya? En el sentido de, yo no voy a preguntarle al niño más detalles de lo que pasó, cuándo, cómo, dónde, porque como estamos frente a un posible delito, mi obligación es denunciar. Y al ser docente de un colegio, en nuestra legislación hay un tiempo además para hacerlo. Una vez que yo conozco esos hechos, tengo 24 horas. Tengo que correr a hacer la denuncia para que sea el sistema de justicia el que se haga cargo de eso. Y con la nueva ley de entrevista investigativa que tenemos en nuestro país, además hay una diligencia en particular dentro de la investigación que se va a hacer cargo de hacer esas preguntas, del cómo, quién, dónde, cuándo, de levantar esa información de forma precisa y exacta, que es la entrevista investigativa videograbada, ¿cierto? Que la decreta un fiscal y es parte de la investigación penal. Entonces, como docente, mi función es tomar esa información, darle contención al niño, no preguntándole, sino preguntándole, o sea, sino diciéndole que le damos las gracias por la confianza, por habernos contado eso, le informamos que, como es una situación que puede ser un delito, tenemos que hacer la denuncia respectiva, es nuestra obligación, y que también esa es una forma de protegerlo a él. Y luego también hagamos algún tipo de asistencia, en el sentido de, si el niño me contó, a lo mejor, aparte de contarme, también necesita otra cosa más. A lo mejor necesita, no sé, que lo ayude no sé, en terapia, en hablar con un especialista, en que lo sepa su familia, no sé, la situación que el niño me plantea ahí, escucharlo y ver en la medida de lo posible qué puedo hacer yo como docente en ese momento para que el niño esté más tranquilo, ¿ya? Pero lo importante es que tengo que hacer eso, lo que no tengo que hacer es indagar, profundizar, hacer más preguntas, porque eso también se lo dejamos al sistema de justicia. Espero ahí haber podido dar respuesta a esa Sí, pregunta. gracias. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Bien, voy a ver si hay más preguntas. Claudia, ¿se hace devolución de resultados a la familia en casos de ser niño? Buenísima pregunta. No.
Disculpe la respuesta tan taxativa. La devolución es el informe, y el informe se lo damos a la parte solicitante, ¿ya? De todas formas, por un tema ético, de conducción ética de nuestro trabajo, si la familia del niño nos pregunta, y también yo diría, incluso si no nos pregunta, nosotros lo que tenemos que decirle una vez que se concluye el proceso, es decirle a la familia, ¿cierto? Y decirle al niño que ya se terminó la evaluación psicológica, se va a hacer un informe y ese informe va a ser enviado a quien lo solicitó, fiscalía, abogado particular, tribunal, etcétera, y que en caso de requerir esa información tiene que dirigirse a esa institución, ¿ya? Igual tenemos que dejar orientada a esa persona, a esa familia, a ese niño, a esa víctima adulta, imputado adulto también. No le vamos a hacer nosotros la devolución porque no podemos hacerlo porque la información fue solicitada por una parte, ¿cierto? Una parte del proceso de justicia. A ellos tenemos que entregarle esta información mediante un informe, pero sí podemos orientar a la familia o al peritado o peritada para que consulten esa institución respecto de los resultados de esa evaluación psicológica. Jessica pregunta si este curso es viable para un entrevistador, perdón, para un trabajador social sin tener experiencia en psicología. Yo creo que la técnica de la entrevista pericial forense también puede ser pensada en el caso de los trabajadores sociales, porque también se les hacen solicitudes del ámbito de justicia, también se hacen pericias sociales. De hecho, yo mucho tiempo trabajé en un programa de diagnóstico y se empezaron a pedir poco a poco. Siempre se ha pedido mucho más, quizás en la evaluación, el peritaje psicológico forense dentro del ámbito penal, pero poco a poco también ha surgido la necesidad de pedir evaluaciones sociales forenses en relación, por ejemplo, a contextos. Si yo como psicóloga evalúo al niño, y a lo mejor igual hago entrevistas, pero siempre en función de lo que me están pidiendo en relación a esa persona en particular. Pero puede ser que una evaluación de un trabajador social en el ámbito forense sea para conocer variables del contexto social, familiar, el entorno barrial de una persona en relación, por ejemplo, a la retractación en relación a un delito sexual. Eso sí yo lo he visto. He visto peritos, trabajadores sociales que hacen esas pericias. Entonces entrevistan, y depende obviamente del caso, entrevistan a familiares, entrevistan, no sé, si la evaluación fue en el colegio, van a ese contexto y en el fondo levantan y diseñan una evaluación pericial forense desde el ámbito del trabajo social para poder entonces dar respuesta a eso. No, a lo mejor no es tan común, no sé cómo estará ahora, pero en su momento, poquito a poquito, hablando unos 10 años atrás, empezó a solicitarse eso como un complemento a veces cuando teníamos casos de evaluaciones periciales a un niño o niña y surgía esta información nueva de una retractación, ¿cierto? Que a veces la retractación como fenómeno, ¿cierto? Aparece no al principio, sino que aparece en el proceso de investigación, cuando pasaba mucho tiempo y por diferentes variables, entonces también se pedía eso. Y obviamente la entrevista, y con todos estos lineamientos, también es sumamente útil para un trabajador social para saber cómo conducir una entrevista con un educador en el colegio, con un docente, no sé, con alguien de la familia, etc. También sirve y es de utilidad en ese sentido. Diana me pregunta respecto del consentimiento informado en el caso de niños. A ver, acá se habla de dos conceptos en términos del consentimiento. Más bien se habla del asentimiento y del consentimiento del adulto, igualmente, ¿ya? Y para eso entonces tenemos que ver diferentes opciones. Idealmente el asentimiento de un niño sería estando yo solamente con el niño, ¿ya? Para que ese adulto no sea una variable que pueda interferir, ¿ya? De hecho, las entrevistas periciales psicológicas con niños, aun cuando sean pequeños, siempre el ideal es que sea solamente el entrevistador con ese niño o niña, porque ese adulto que acompaña al niño es otro adulto responsable, a lo mejor sí es una persona cercana al niño, que lo contiene y el niño se siente más seguro, pero igualmente puede ser una variable que influya. Incluso si tenemos al niño frente a nosotros y ponemos a la persona detrás del niño para que el niño no tenga contacto visual, solamente sepa que está ahí, no sé, que esa persona tosa de repente, haga un sonido, cualquier cosa,
en relación a una pregunta que yo le haga al niño, o por ejemplo cuando estoy viendo su asentimiento para participar en el proceso, también puede influir. O sea, el ideal entonces es que tengamos el consentimiento del adulto, idealmente por escrito, ¿cierto? Que le hagamos un consentimiento informado por escrito, se lo leemos al adulto, solamente entrevistador o entrevistadora con el adulto, que lo firme, es un respaldo para ustedes, y en el caso del niño un asentimiento, en el sentido de hacer la entrevista, hacer un encuadre que conozca todas las condiciones de participación, que entienda que, a qué va a hablar, o sea, a qué se dirige en esa entrevista, que no está en el médico, que no está en cualquier parte, porque a los niños los llevan así un poco engañados al contexto pericial. Sí, corroborar que efectivamente comprende esa situación, que se le ha informado de todas las condiciones, y luego de eso le preguntamos directamente. Un elemento fundamental en el caso de un niño es que participe voluntariamente. Pero antes de preguntarle, nosotros le vamos a dar toda la información para que comprenda este proceso, para que entienda y pueda asentir de forma informada, de manera informada, ¿ya? Y entonces lo corroboramos en la entrevista de manera verbal con el niño. Espérenme un segundo. Moira me pregunta si la entrevista la puede realizar una dupla psicosocial en un mismo tiempo. Eso depende mucho del diseño, Moira, del diseño de la evaluación pericial psicológica. Se pueden hacer así, pero siempre tiene que ver con que esté relacionado con un objetivo, ¿cierto? Con un objetivo en particular que haga necesario que dos profesionales estén con una persona siendo entrevistada, ¿ya? Por temas de, por ejemplo, pensar en victimización secundaria, a lo mejor, ¿cierto? Que la misma entrevista puede servir para fines distintos en caso de una pericia psicológica, una pericia social, ver si efectivamente es la mejor condición para que participe la persona. A lo mejor puede ser esa entrevista grabada y también podemos decirle a esa persona que esta entrevista la vamos a grabar para tener un registro de la entrevista, para que sus palabras sean tomadas en consideración tal cual como las dice, y también porque además de la pericia que haga ese psicólogo, va a ser un trabajador social que va a hacer una pericia en relación a este mismo caso y va a ocupar la entrevista. Y esa persona entonces asiente y consciente que efectivamente esa entrevista va a ser utilizada para ambos fines. Entonces tenemos que preguntarnos más bien si para los efectos de esa pericia en particular y en función del diseño que hagamos para esa evaluación pericial, es lo mejor, lo más conveniente que estén dos personas participando haciendo la entrevista, ¿ya? Y si fuera así, entonces una persona igualmente tiene que estar guiando la entrevista, ser el entrevistador principal, y el otro tiene que ser como un coentrevistador, y el entrevistador principal también le va dando los espacios para que pueda hacer algunas preguntas, para que no sea un proceso improvisado o desordenado a ojos de quien está siendo entrevistado, ¿ya? Pero yo creo que siempre hay que ver si es lo mejor para el entrevistado, porque de repente cuando hay dos entrevistadores puede ser un contexto más bien intimidante. Y lo que hablábamos al principio, las condiciones ambientales favorables también tienen que ver con eso. Pero si por alguna razón específica de ese diseño pericial se requiere eso, también se habla con esa persona, se le informa y se le informan los roles que tiene cada uno. Yo le digo, por ejemplo, acá, yo soy Elisa Fuentes, psicóloga, estoy acá con Natalia, ella es trabajadora social, vamos a hacer la entrevista, yo la voy a ir haciendo, en algunos momentos yo le voy a decir a mi colega, a mi compañera, que le voy a dar espacio para que haga algunas preguntas. Entonces esos son nuestros roles. Yo voy a ser la entrevistadora principal y ella va a ser la coentrevistadora y va a participar en algunos momentos. También para que sepa de antemano ese encuadre, ese contexto en relación a esa situación en particular. Bien, avancemos un poquito más. Elementos comunes en los buenos protocolos de entrevista. Y aquí ya me está dando una clave el nombre de esta diapositiva. Protocolos. No hay un protocolo bueno, único, exclusivo. Hay diferentes protocolos. Pero elementos comunes, que son buenas prácticas, por ejemplo, que el protocolo tenga elementos específicos que orienten al entrevistador para que haga un buen rapport con su entrevistado, ¿ya? Por lo general, los protocolos de entrevista investigativa tienen, además de elementos que son transversales, en términos de rapport, también tienen instancias específicas en las cuales, antes de entrar en materia, por decir así, se hace un espacio más de distensión, donde le preguntamos a la persona
por sus intereses personales, cosas que le gusta hacer, para también tener un espacio para que esa persona pueda explayarse, pueda entrar en confianza, tenga un mejor vínculo con el entrevistador. También es fundamental el encuadre, ¿cierto? Una descripción clara de los objetivos de la entrevista y de sus características, de sus condiciones, si es videograbada, dónde está la cámara, dónde está el micrófono, si vamos a ocupar una grabadora de voz, informarle a esa persona, mostrársela, explicarle para qué, ¿cierto? Que guardamos el registro para tal o cual razón, las cosas que puede hacer también durante la entrevista, que es importante que la información que me entregue sea información que sea producto de sus recuerdos de una experiencia o de eventos en particular. Entonces, que si no sabe algo, me lo puede decir. No tiene que rellenar información. Si no entiende algo, también me lo puede decir y yo voy a intentar explicarlo de otra forma. Si no se acuerda de algo, también eso es esperable y no hay problema, lo puede informar. Si no sabe algo, también, ¿ya? Todas esas cosas son partes del encuadre, de esta fase inicial de una entrevista que tienen que también estar ahí presentes para que el entrevistado conozca y participe de manera informada. Valesca pregunta una pregunta difícil. ¿Qué faculta a un psicólogo como perito? Wow. Perito lo define el Código Procesal Penal y habla de una persona que es experta en una ciencia, arte u oficio, pero no nos pide más que eso, ¿ya? No exige la ley, por ejemplo, una acreditación en particular para ser perito psicológico forense, no lo pide. No pide una acreditación, no pide una formación en particular, sino que una persona que se entienda que por su experiencia y o conocimiento es experta en una materia. Pero no hay criterios más legales, formales para eso. Entonces podría ser que una persona que no tenga tanta experiencia o no tenga una formación específica en el ámbito forense pueda ser llamado como perito. Puede ocurrir. Eso es una de las cosas que creo yo que son vacíos dentro de este ámbito, pero también son desafíos, ya en términos de los que nos dedicamos a la psicología forense, que efectivamente podamos también empujar a que cada vez más las personas que participan en este ámbito sean personas que tengan experiencia y tengan formación específica en esta área en particular y también en función de los temas que tratamos. Si yo, por ejemplo, soy una perito que me especializo en delitos sexuales, tengo que también tener una formación en relación a esos contenidos, porque a lo mejor otra persona es un perito experto en imputados y en relación a características de personalidad de adultos que cometen delitos, y tiene formación en eso en particular, ¿cierto? Y a lo mejor no tiene formación en delitos sexuales. O sea, tenemos que tener una formación especializada para poder dar respuesta y ser ese perito, ese experto en una materia. Pero como les decía, esa definición la entrega la ley, pero no nos entrega así como tienen que tener tal cantidad de años de experiencia, tal cantidad de formación, horas de entrenamiento. En el caso de los peritos psicológicos, no pasa así. Me dice lo mismo para un perito jurídico. Eso no lo entiendo mucho, Valesca. ¿A qué se refiere con perito jurídico? A lo mejor si me lo escribe ahí para aclararlo un poquito más. Avancemos un poquito más. ¿Qué otras cosas son buenas prácticas dentro de la entrevista psicológica forense? La forma de preguntar. El entrevistador tiene que mantener de forma permanente un estilo de interrogación abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que a propósito de una pregunta que me haga de una respuesta que me entregue el entrevistado, yo tome esa información y trate de seguir ampliándola, más que de centrarme en algo en particular, seguir obteniendo, abriendo información para que ese entrevistado me entregue más antecedentes. Y por último, importantísimo, tener todas nuestras hipótesis ahí a la vista, en consideración, cuando hago mi entrevista, ya para que no se me quede nada fuera, no deje de indagar en relación a algo en particular, incluso si no ha surgido de la propia información del niño, niña, adolescente o adulto que estoy entrevistando, dejo esa pregunta hacia el final, ¿cierto? Para poder entonces también abordar alguna de mis hipótesis que yo a lo mejor no he recogido información de forma previa. Gracias, Valesca, sí. No hay un perito jurídico, los peritos son forenses, ¿ya? Porque van al foro. Ahí se convierten en peritos porque son expertos en una materia
que sirve para el foro o para el juicio. Ya no hay perito jurídico. Puede haber un psicólogo jurídico, pero perito en términos de periciar algo, no lo hay. Súper, muchas gracias, Valesca. Y Elena nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de duración aproximada para una entrevista en un niño? No hay un parámetro así taxativo, ¿cierto?, exegético respecto de la cantidad de tiempo, pero también tenemos que considerarlo dentro del diseño de la entrevista pericial, ¿ya? Por ejemplo, la edad del niño. Si el niño es un niño en edad preescolar, tengo que tener en consideración eso, tengo que tener en consideración los tiempos de atención de ese niño, de concentración, la distractibilidad que puede tener, entonces tengo que programar una entrevista en función de eso. A lo mejor una entrevista que va a durar media hora. Y esa entrevista que dura media hora puede o no responder en términos de información a las hipótesis que levanté. Pero si no es así, tengo entonces que pensar en una segunda entrevista, que voy a conversarla, por supuesto, con el niño, con el adulto responsable para poder hacerla. Y también tengo que pensar entonces en esa segunda entrevista en un tiempo aproximado de duración, ¿ya? Mientras más grande sea el niño, más posibilidades tiene de estar en una entrevista un poco más extensa, pero tampoco una entrevista que dure más de 1 hora y media, por ejemplo. Y también considerando pausas entre medio, ¿ya? Si voy a tener un adolescente de 17 en una entrevista, a lo mejor puedo considerar 90 minutos, ¿cierto?, de entrevista, pero quizás no de corrido. Voy a también planificar una pausa o 2 pausas en función también de lo que vaya viendo durante la entrevista. De antemano, con la edad, ya puedo más o menos planificar, y entre más edad, puedo extender la entrevista, aunque no creo que más allá de 90 minutos sea lo indicado, y pensar en pausas. Y pensar también que si no puedo ser exhaustivo en términos de la información, de las preguntas que hago para poder tener todos los elementos importantes de esa entrevista, voy a planificar entonces una segunda entrevista para abordar esos elementos que quedaron ahí como cabos sueltos. Bien, avanzamos un poquito más, ya estamos casi llegando. En esto no me voy a detener mucho, yo sé que puede haber quizás mucha pregunta, pero ahí lo voy a dejar enganchado para el curso, porque protocolos de entrevistas forense hay muchísimos. Aquí me acuerdo que Jesús preguntaba por protocolo NIT y también por el protocolo Michigan. Ustedes ven acá algunos protocolos de entrevista investigativa o forense, en realidad la mayoría han sido construidos como entrevistas forense. Distintos que se ocupan en muchas partes. El más utilizado a nivel mundial es el primero que les pongo acá, el protocolo NIT, ¿ya? Esas siglas son del Instituto de Salud Mental del Niño, Niña, Adolescente, están en inglés obviamente, y es el protocolo más usado, es el protocolo más investigado, es el protocolo que tiene investigaciones más masivas, o sea, N de 1000 entrevistas en una investigación. ¿Por qué? Porque además es un protocolo de uso público. Si ustedes ponen protocolo NIT en Google, en un buscador, les va a aparecer el protocolo NIT. Es de libre acceso, por decirlo así. Quienes hicieron el protocolo NIT, lo hicieron, lo investigaron, lo evaluaron, lo siguen evaluando. De hecho, hay en este momento los autores del protocolo NIT están haciendo modificaciones al protocolo en base a la investigación y las buenas prácticas que hay en la investigación. Pero el protocolo que está, la última versión, está en internet de libre acceso. También las investigaciones ustedes las pueden encontrar también en buscadores. Esa es una diferencia importante, porque de hecho este protocolo es el más usado en Chile en términos de la entrevista investigativa que se hace ahora en el contexto de la ley de entrevista investigativa. Y tiene diferencias, por ejemplo, en relación al SIM, que es este de acá, que es un protocolo también de entrevista forense que está en Australia, está desarrollado por el Centro de Entrevista Investigativa, que ahora está alojado en la Universidad de Griffith, y que, por ejemplo, el protocolo no es de libre acceso, tengo que yo pagar una capacitación además en particular para acceder al protocolo y para acceder a ese entrenamiento en particular. Se los cuento porque yo, por ejemplo, accedí a ese entrenamiento, pero el protocolo SIM me lo encontré cuando ya estaba dentro de este entrenamiento, no lo encontré en internet, porque la idea es que se haga este entrenamiento que es pagado para que se pueda utilizar el protocolo. Y así hay diferentes protocolos. Protocolo Michigan, que por ahí preguntaba también Jesús, es un protocolo que tiene algunas distinciones, pero no muy importantes en relación a los otros protocolos. Tiene algunas cosas que van cambiando, variando,
son, por ejemplo, las reglas básicas que se les dice al niño, el orden de algunas subtareas dentro de las etapas, etcétera. No tiene grandes diferencias, pero yo les pongo ahí un asterisco. Protocolo Michigan, el AVE del Reino Unido, lo pronunciamos así en español, el PAC del Reino Unido, son protocolos que están hechos al alero de instituciones, por ejemplo, de policías, de instituciones como ministerios públicos o lugares donde se investiga. Levantan sus protocolos para tener entonces una guía, una orientación para sus profesionales, pero también, obviamente, son protocolos que sirven para, o pueden conocer también otras personas del ámbito forense y también pueden utilizarlo. De hecho, por ejemplo, estos protocolos también se nutren de la evidencia empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que el protocolo Michigan que se hizo en el año X no es que sea un protocolo así como para siempre, sea ese protocolo, sino también está abierto a considerar lo que la investigación científica habla respecto de buenas prácticas en entrevistas. Entonces a lo mejor hay cosas que van saliendo de los protocolos y otras que van entrando en función de la investigación. ¿Ya? Tenemos otro más, también está el RATAC, muy utilizado en varios estados de Estados Unidos, que tiene algunas diferencias respecto a otros protocolos porque, por ejemplo, tienen contemplado el complemento o el apoyo en algunos elementos gráficos. Está la entrevista cognitiva, que no es un protocolo de entrevista forense, es una entrevista que tiene particularidades desde el ámbito cognitivo, pero se ha estudiado también su efectividad en relación a algunas herramientas, como también han servido en el ámbito forense. Entonces, si bien no es un instrumento hecho desde el ámbito forense, sí algunos elementos por la investigación se ha visto que son significativos, que son aportativos también dentro del ámbito forense. Y les traigo esto que es el protocolo Cavazin-Scream, que en realidad no lo van a encontrar ahora, pero se los cuento solamente porque el Cavazin-Scream en el ámbito pericial lleva harto tiempo, más o menos unos 7 años, haciendo un protocolo, digamos, para como un poco lo que les decía antes, como el Michigan, el AVE, desde el alero institucional, en función de lo que hace la metodología Cavazin-Scream, ¿cierto? Que a partir de la entrevista también hace una evaluación no solamente del testimonio y de las hipótesis, sino también del funcionamiento psicológico de una persona. Entonces ha construido un protocolo de entrevista forense en función de esos objetivos. Hace poco se publicó en la revista del Servicio Médico Legal el proceso para llegar a construir el protocolo de entrevista, pero aún no está el protocolo así como publicado a disposición porque aún están haciendo algunas marchas blancas y algunos procesos también de validación interna del protocolo de entrevista. Pero eso es un ejemplo de cómo en una institución en particular se hace un protocolo de entrevista que sirve también para los fines específicos de esa institución. Bueno, Moira creo que ya respondí, doble del protocolo NIT respecto al que más se utiliza en Chile, el protocolo NIT. Fabiola también nos cuenta que en México se utiliza el protocolo NIT, incluso en mi área de trabajo en el ámbito judicial. Efectivamente, hay algunos lugares donde el interrogatorio también se basa en esta técnica o en este instrumento en particular. Y Diana nos pregunta, ¿cuántas entrevistas se puede planificar con un entrevistado? No hay tampoco, aquí es la típica respuesta que damos los psicólogos, pero depende del caso y de mi diseño pericial, de la cantidad de información que yo tenga que levantar en una entrevista. Si tengo muchas hipótesis, entonces voy a quizás requerir 2, 3 entrevistas, la edad de la persona que voy a entrevistar, si es un niño pequeño, si es un niño más grande, si es un adulto, si ese adulto o ese niño, adolescente tiene alguna característica en particular que haga también que entonces tenga que tener más entrevistas. Depende mucho en el fondo de las características del entrevistado o entrevistada y la información que tenga que yo levantar a propósito de mis hipótesis periciales. Muy bien, ahí Pauli también explica lo mismo en cuanto a la respuesta, la que sea necesaria, ¿cierto? Bien, avancemos un poquito más, porque ya estamos en el tiempo, de hecho. Entonces aquí cortito. Yo les dije que habían algunas diferencias entre la entrevista forense y la entrevista investigativa, psicológica. La entrevista forense responde a un diseño de una evaluación pericial psicológica forense para responder a un pronunciamiento que me están pidiendo desde el mundo jurídico. ¿Ya? La entrevista investigativa videograbada está dentro del proceso de investigación, tiene por objetivo levantar información
detallada, de calidad, lo más completa posible. También la entrevista forense. Pero en este caso, ese es el objetivo, levantar esa información, ¿cierto? Levantar la mayor cantidad posible de información en relación al entrevistado y en relación a los hechos que se están investigando, pero el entrevistador llega hasta ahí y entrega esta entrevista a quien se la pide, que en el caso de nuestro país es el Ministerio Público, siempre va a pedir el Ministerio Público la entrevista investigativa, porque quien es el dueño de la investigación es el Ministerio Público, y el entrevistador no concluye, no le dice al fiscal, sabe que yo creo que en realidad tiene más fuerza la hipótesis de que hay una contaminación. No tiene que pronunciarse respecto del testimonio del niño, de la información, sino que tiene que orientar la entrevista para que surja la mayor cantidad posible de información, que sea detallada, de calidad, lo más completa. Llega hasta ahí, y ahí tenemos una diferencia importante. Puede ser que un entrevistador investigativo ocupe el mismo protocolo de entrevista, ¿cierto? Puede ser que un psicólogo forense en su entrevista pericial ocupe el protocolo NIT. Puede ser que el entrevistador investigativo ocupe el protocolo NIT, ¿cierto? La técnica, de alguna forma, es la misma, pero los alcances de la entrevista son distintos, ¿ya? Planifico en ambos casos la entrevista. En el caso de la entrevista forense, yo tengo hipótesis a la base. En el caso de la entrevista investigativa, el entrevistador no levanta hipótesis, porque no las va a ir a corroborar, no las va a ir a comprobar, no las va a ir a refutar, ¿ya? Pero sí planifica la entrevista en términos de tener la mayor cantidad posible de información que sea en ese contexto, en esa instancia, probable de tener, y planifica en función también de ejes temáticos, pero no de hipótesis. No se levantan hipótesis en la entrevista investigativa. ¿Tengo alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias, Pauli. Ahí me está ayudando. Avancemos un poquito más. Ya con esto voy terminando. Les quiero mostrar este video cortito para que sea una antesala de mi última diapositiva respecto de los tipos de preguntas más adecuados en entrevista. Entonces voy a compartir sonido acá. Ahí. Y vamos a ver este video que creo que dura como 1 minuto y medio, 2 minutos, para que ustedes tomen atención, más allá de la actuación de las personas, la forma en que preguntan. ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué día fue? ¿A qué hora? Fue tu tío, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué te hizo? ¿Te tocó la pierna? Dame más detalles. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué no le contaste a tus papás? ¿Es verdad que te tocaron ahí? Fue ese hombre, ¿cierto? ¿Por qué no quieres hablar? ¿De qué color era la pieza donde pasó esto? ¿Hiciste algo para que reaccionara así? ¿De qué color era la ropa que llevaba puesta? ¿Hace cuánto pasó esto? ¿Cómo era la cara de ese hombre? Dime todo lo que te hizo ese Cuéntame todo hombre. sobre el abuso que Quiero viviste que me ese día. cuentes todo de nuevo. Por favor, no me pregunten más. Los niños no podemos esperar más. Ya, lo voy a dejar hasta ahí porque el video dura un poquito más, pero lo importante era escuchar la forma de preguntar, ¿ya? Más allá, voy a volver a compartir pantalla porque me salí de la presentación, pero más allá de la actuación o de la entonación que puedan tener estas preguntas, hay varias preguntas que, no sé si no estoy compartiendo pantalla, hay varias preguntas que cierran información, que pueden contaminar la entrevista. Si yo les pregunto a ustedes, de lo que escucharon recién, ¿qué pregunta, por ejemplo, no sería adecuada? Si alguien por ahí quiere abrir micrófono o escribirlo en el chat, de las preguntas que escucharon, ¿cuál no sería adecuada? Había un montón, pero una. Sugestiva. Sí. ¿Quién está por ahí? Evelyn León. Evelyn, dígame. Yo me imagino que igual son todas, porque igual eran preguntas cerradas, no eran abiertas, donde el niño podía explicar cómo lo sucedió. Exacto, la mayoría eran preguntas cerradas, ¿cierto? Era, cuéntame el color de la pieza, decía alguien por ahí. Pero también habían preguntas sugestivas, que son, las preguntas cerradas son preguntas que cierran la posibilidad de información. Y ahí, excepto es una mala técnica. Pero la pregunta sugestiva es una pregunta peligrosa, en tanto puede incorporar información que el niño después pueda también integrar a este recuerdo de forma voluntaria, involuntaria, ¿cierto? Y que contamina ese testimonio. Y eso también es sumamente complejo. Y también hay preguntas que, siendo cerradas, el tono, la forma en que se hacen también son de cuestionamiento. ¿Por qué no contaste antes? Distinto a decirle a un niño, cuéntame qué pasó cuando contaste. O cuéntame qué pasó que antes no contaste. A decirle, ¿por qué no contaste antes?
Eso, por supuesto, tiene un impacto en la persona que está siendo entrevistada y puede que su respuesta sea modulada por esta forma, como de explicarme, no sé, de tratar como de rellenar para que se entienda por qué no contó antes, cuando lo que yo quiero es que ese niño o niña, adolescente o esta víctima adulta me cuente, por ejemplo, en el caso de que sea víctima de algún delito y le costó contarlo, me cuente, pero de forma comprensiva, descriptiva, qué fue lo que pasó, más que yo ir a cuestionar por qué no contó antes, por qué no lo dijo antes, o por qué le contó a otra persona y no a las personas más directas de confianza. Claro, Susana dice, eso no parecía entrevista, es interrogatorio. Lamentablemente, conocí de muchas entrevistas que tenían este tipo de preguntas. Yerka dice que las mejores preguntas son las abiertas y directas, absolutamente. Aquí también nos dan ejemplo de el cierto. El cierto, entonces, cierto, no es verdad, no es cierto, entonces hay preguntas que incluso, palabras que ya tienen una intención en particular. Elena dice, ¿te tocó ahí? Súper directiva. Las posibilidades de respuesta a esa pregunta son sí o no. ¿Te tocaron la pierna? También, sí o no. Y tengo una mano levantada de Silvia. Cuénteme, Silvia. Sí, y además que la interrogación tiene que ser como amigable, no como en un tono tan seco, porque eso intimida a los menores. Absolutamente, tiene que ser en un tono adecuado, cálido, tampoco es como excesivamente infantilizado, no, la idea es que sea un ritmo de conversación adecuado, ¿cierto? Con un buen tono, que todas las preguntas sean en un tono más o menos parecido, ¿cierto? No le voy a poner una entonación en particular a una o inflexiones de voz en alguna palabra en particular, porque hay palabras que tienen ya un matiz, ¿cierto? El entonces, el recién, son palabras que incluso ya transmiten algunos significados en esas preguntas y que pueden hacer que el niño trate de modificar su respuesta, trate de orientarla de alguna forma, modularla para poder cumplir con lo que a lo mejor cree que son las expectativas de ese entrevistador, ¿ya? Con esto ya voy terminando, esta es mi última diapositiva, pero quería partir con eso porque la forma de preguntarle a un niño, una niña, un adolescente, a una víctima adulta, a una víctima, a un imputado adulto, sin duda que influye en la manera en que va a responder. Entonces, ¿cómo quiero yo que influya? De una manera adecuada, neutra, limpia, y que entregue la posibilidad de que esa persona se explaye. Entonces, vamos a hacer una metáfora. Esta metáfora no es mía, es de un psicólogo español, de apellido Juárez, llama la metáfora de la urna, yo le prefiero decir de la caja. Imagínense que vamos al Home Center o al Easy, para no poner una marca en particular, y compramos estas cajas plásticas grandes, transparentes. Pongo mi caja acá. Luego de eso voy a tomar piedras, unas piedras grandotas, así, y voy a llenar la caja de estas piedras grandes, hasta arriba. Esas son mis preguntas abiertas. Lo primero que voy a hacer con mi caja es llenar mi caja de piedras grandes, de preguntas abiertas. Ojalá la entrevista tenga muchas de estas preguntas y se llene de estas preguntas, que son preguntas que invitan a la persona a responder, a dar información, sin que yo esté orientándola respecto de qué es lo que quiero que me responda. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona, cuéntame más sobre lo que haces con tu papá. Quiero saber de la relación con el papá. Entonces no le voy a preguntar qué es lo que haces, cuándo lo ves. A lo mejor esas preguntas sí me van a ser útiles, pero más adelante, ¿ya? Si son mis primeras cosas que pongo en la caja, son mis piedras grandes. Cuéntame más sobre lo que haces con tu papá. Y a propósito de las respuestas del niño, yo sigo ahí. Me contaste que te gustaba jugar a la pelota con tu papá. Cuéntame más de eso. Y así voy ampliando la información. Una vez que mi entrevista o mi caja está llena de estas preguntas abiertas, que son mis piedras grandes, ya no tengo espacio para más piedras grandes, voy a tomar unas piedras más pequeñitas, ¿sí? Unas piedras que voy a tomar, las voy a poner en esta caja y van a ocupar los espacios que hay entre las piedras grandes. Y esas son mis preguntas directivas o focalizadas, que no son malas preguntas, pero son pertinentes una vez que ya he agotado una gran cantidad de preguntas abiertas. Y aún así tengo que saber bien el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Siempre obviamente preguntas que sean no sugestivas, ¿ya? No es te tocó en la pierna, ¿cierto? Que sea una pregunta igual más focalizada, pero que también orienta de alguna forma a la persona a responder, sino que cuéntame, ¿dónde te tocó esta persona? ¿Quién hizo esto?
¿Cómo lo hizo? Son preguntas que son focalizadas, pero no son sugestivas. Y son importantes también porque puedo tener información que a lo mejor no he completado con mis preguntas abiertas, pero sí las puedo completar con estas preguntas directivas, que son estos espacios entre las piedras grandes. Pero si yo tomo mi caja y miro, entre medio de las piedras grandes y de las piedras pequeñas, igualmente hay espacio. Y tengo que llenarlos porque son vacíos de información. ¿Qué hago ahí? Tomo arena y voy a vertir esta arena en la caja. Y esa arena se va a empezar a escurrir en los espacios vacíos que hay entre las piedras grandes y las piedras pequeñas. Y esas son mis preguntas más cerradas, mis preguntas, por ejemplo, de sí o no. Esto que tú me cuentas pasó el año pasado. Ya, puede ser siempre que sea una pregunta a propósito de alguna información que me ha entregado el niño. Ya, a lo mejor me habló del año pasado, pero yo quiero clarificarla aún más y el niño me va a contestar sí o no. Es una pregunta que yo voy a ocupar al final de la entrevista, ¿cierto? Con estos vacíos, cuando con las preguntas abiertas o con las focalizadas no he llegado a clarificar esa información. Entonces pongo esta arena que se va a escurrir en esos espacios vacíos. Pero aún así puede ser que yo igual tenga algunos pequeños vacíos. Y ahí voy a tomar una jarra con agua. Y voy a también meter esta agua en la caja. Y ustedes van a ver que aún así, esa caja que tiene piedras grandes, que tiene piedras chicas, que tiene arena, tiene algún espacio todavía ahí vacío para que entre el agua. Y cuando ya el agua rebalsa la caja, yo digo, ya no hay más espacio para nada más. Lo mismo con la entrevista. Es lo último que ocupo, esto de el agua, que sería mis preguntas de opciones múltiples, que son preguntas con un poco más de riesgo, ¿ya? Porque voy a poner en la pregunta, voy a poner opciones de respuesta. Pero para hacerla no sugestiva tengo que tomar información que el niño me ha entregado durante la entrevista. Por ejemplo, quiero clarificar dónde fue, no sé, pensando en términos de una agresión sexual, dónde fue el último evento. Y el niño, con todas las preguntas que yo he hecho, aún no me dice en qué lugar ocurrió ese último evento. Pero me ha contado de forma suelta, sin clarificar específicamente un episodio, me ha contado que pasó en la casa de su papá y en la casa de su abuelita. Entonces yo podría tomar como una opción para tener esa información, para poder clarificarla, obtenerla de alguna forma. Puedo decirle, tú me has contado que estas cosas pasaron en la casa de tu papá, de tu abuelita. La última vez que pasó en la casa de tu papá o pasó en la casa de tu abuelita o en algún otro lugar, ¿ya? Entonces también puedo recoger, si es que no me lo dijo con alguna pregunta focalizada, ¿cierto? Siempre voy a preferir una pregunta que sea una piedra pequeña, ¿ya? Pero si por alguna razón no me ha contestado esas preguntas, no he logrado llegar a esa información, podría tomar esta última opción, que es tomar el agua y hacer esta pregunta de opción múltiple, ¿ya? Y siempre va a ser hacia el final de la entrevista, ¿ya? Para no contaminar nada antes, por si acaso, solamente al final como una forma de clarificar información. Y así entonces lleno mi entrevista con estos elementos. Lo que no cabe en esta caja son las preguntas sugestivas. Ya no hay ningún elemento ahí que nos sirva para pensar en una pregunta sugestiva que sea útil y sea adecuada dentro de la entrevista investigativa. Tenemos que siempre estar muy atentos a escuchar activamente al niño para no cambiar algo, para no presumir algo y hacer una pregunta sugestiva a lo mejor sin una intención, porque de hecho los entrevistadores no tienen intenciones de hacer una pregunta sugestiva para contaminar. Muchas veces es producto de haber escuchado mal algo, haber presumido algo, tener algún sesgo previo, no seguir la forma adecuada de hacer una entrevista, y ahí pueden caer en preguntas sugestivas. Un ejemplo de pregunta sugestiva por una mala escucha podría ser la siguiente. Un niño dice que el tío Pepe le puso el pene en el potito. Esa es la frase. El tío Pepe me puso el pene en el potito. El entrevistador escucha esto, puede ser que lo escuchó mal o presumió algo, y la pregunta que hace después es: me cuentas que tu tío Pepe te metió el pene en el potito. Cuéntame más sobre eso. En apariencia tenemos una pregunta abierta, que es cuéntame más sobre esto, ¿cierto? Para que amplíe. Pero en la primera parte de la pregunta yo cambié un verbo. En vez de poner, puse metió. Y
Para el mundo jurídico, eso sí tiene alcances, ¿cierto? Porque una cosa es poner y a lo mejor el niño en su respuesta puede decirme que rozó, que posó sobre, no sé, su zona glútea, por ejemplo, el tío su pene. Distinto a es que lo metió, hay una introducción, una penetración, y en términos de tipo penal, también eso tiene diferencias importantes. Y ahí, por ejemplo, puede haber una pregunta sugestiva que no está hecha desde una intención de contaminar el relato, pero sí a lo mejor de una escucha que no fue tan activa, no fue tan clara, presumió o no escuchó bien, entonces cambió un verbo por otro, etc. Esos son, por ejemplo, peligros de las preguntas sugestivas, y por eso el entrevistador tiene que estar al 100% con su atención, su concentración en las respuestas del niño. Y si eventualmente no entiende algo, es mejor preguntarlo de nuevo, equivocarse y hacer una pregunta sugestiva que tenga, por ejemplo, este tipo de alcances. Bien, con eso yo ya voy terminando, me pasé del tiempo, creo que quedan un par de preguntas que voy a mirar ahora. Verdad, Claudia me recuerda, respecto del examen mental en la entrevista forense, sí puede ser un elemento a incorporar dentro de nuestras entrevistas, ¿ya? En términos de que el examen mental muchas veces también entrega información para poner en los informes respecto de la conducta observada, ¿ya? Y también para tener información respecto del estado mental de esa persona, en el fondo chequear de alguna forma eso. Entonces también dentro de las entrevistas forenses se incluyen preguntas que tengan que ver con el examen mental, sí, ¿cierto? También tengo que planificar eso. Si en el caso en particular se requiere aquello, lo puedo también introducir dentro de la entrevista forense también. Muy bien, Fabiola. Sí, los niños ocupan un montón de términos muy propios. Pollito, acá le decimos, por ejemplo, al pene el pilín, a la zona genital femenina, chochita. Otra vez escuché que una niña le decía chiwi. Hay diferentes formas, porque a veces a los niños flor también, la florcita, un montón también de conceptos así. Importante clarificarlos absolutamente, ¿cierto? Tú me cuentas que esto te pasó en la florcita. Y a lo mejor ahí necesito una pregunta focalizada. ¿Qué es la florcita? Voy a preguntarle al niño. O me hablas de la florcita. Esa parte del cuerpo, ¿para qué sirve? También es una forma de preguntarle cuando los niños son más concretos, ¿ya? Pero también hay que clarificarlo absolutamente para no presumir. Porque yo podría pensar que como muchos niños dicen que florcita es su vagina, es vagina. Y a lo mejor no me está hablando de eso, ¿cierto? Podría ser que sea hay una diferencia en ese sentido, entonces también es bueno clarificar esas palabras que usan los niños, que muchas veces son para designar partes del cuerpo, o no sé, cosas así que son muchas veces enseñadas por los adultos, para no decir la palabra exacta. Tenemos hartos términos para ocupar en relación a las zonas genitales, lamentablemente, y se las transmitimos a los niños como por pudor, por vergüenza, en vez de decirle tu pene, hablamos del pilín. Entonces, el pilín. En vez de vagina, la florcita. Y después el niño me transmite eso, pero para el ámbito jurídico tengo que determinar, saber cuál es esa parte del cuerpo de la cual el niño me está hablando en la entrevista. Bien, me pasé harto en el tiempo, les pido disculpas, pero estuvo muy interesante la presentación, hicieron muchas preguntas entre medio que también hicieron que fuera una conversación más que una presentación tan esquemática, así que solo darles las gracias a ustedes por haberse mantenido. Somos 61 almas en este momento, casi llegando a las 9 de la noche acá, así que solamente muchas gracias a ustedes y darles especialmente las gracias por haber estado tanto rato conmigo, y ojalá algunos también sigan en el curso, y ojalá veamos ahora, alguien se gane entonces esta beca para hacer el curso sobre entrevista pericial psicológica. Eso, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias también a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Y como les comenté al inicio, vamos a hacer el sorteo. Antes del sorteo, eso sí, les voy a dejar el link del curso por si es que quieren saber más de este. Se va a dictar el día 14 y 15 de junio. Se lo voy a dejar en el chat, ¿ya? Y ahora les voy a compartir pantalla para ir al sorteo. Ustedes me avisan si es que se ve todo bien la pantalla. ¿Dice tu nombre solamente, Daniel? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahí sí. Ya. Bueno, les comento. Como pueden ver acá, va a haber solamente una persona que va a ganar. Si es que esta persona
no se encuentra en este momento, va a ir al agua y así sucesivamente hasta que sean 10 personas. Bueno, si es que llegaran a haber 10 personas que no están, cosa que sería muy rara, vamos a iniciar de nuevo, ¿ya? Pero lo más probable es que salga, yo tengo fe que va a salir la primera persona, así que vamos a darle a confirmar y vamos a comenzar. Les pido que, bueno, idealmente si es que la persona que gane tiene micrófono, que hable por micrófono para estar atento y si no, bueno, podrá escribir en el chat, yo igual voy a estar atento a cualquier cosa, ¿ya? Así que vamos a darle. Raíl Antonella Flores Domínguez, ¿estará por ahí? No sé si estará, si es que está, no está. Yo la busqué recién y hay alguien que de nombre Raíl. Yo veo que hay alguien que se llama Raíl, pero la verdad es que no me contesta. Raíl, ¿estás por ahí? A ver, segundito. Buena, que No está. Bueno, voy a dar Ay, 3 perdón. segunditos, lo voy a decir en voz alta a ver si es que está, si no, seguimos con el sorteo, ¿ya? Para que esto sea justo para todo y para todos. Raíl estará a las 1, a las 2 y a las 3. Bueno, vamos con la siguiente persona, así que espero que Raíl vea la grabación, lamentablemente, Está, pero no dice al que agua. Así que seguimos con la siguiente persona. Fabiola de Alba Moreno, ¿estará por ahí Fabiola? ¿Está por ahí Fabiola? Presente, sí. Ay, súper. Miren, ahí contestó Raíl. Vamos a ver cómo puede ser esto. Voy a hablar bien ahí con mis colegas, pero si es que todo llega a salir bien, Fabiola y Raíl serían ambas ganadoras, ¿ya? En el caso de que no, voy a meter manos por ahí para introducir, pero en el caso de que no, lamentablemente voy a dejar a Fabiola, que estuvo atenta al momento del sorteo, ¿ya? Así que, Fabiola, te quiero agradecer por la participación, le quiero agradecer a todos y a todas también por haber participado. Y Raíl, no te voy a dejar de ladito, ya voy a mencionar también para que te puedan contactar, así que esperemos que salga todo súper. Les quiero agradecer a todos y a todas por la participación, por haber estado acá. También a ti, Alicia, por la exposición, así que muchas gracias, que tengan una muy buena noche y un excelente inicio de semana. Así que espero que estén atentos y atentas a los demás seminarios que se vienen en la semanita. Así que tengan una linda semana. Igual usted, felicidades a las chiquillas. Feliz. Gracias. Chao a Chao, todos, a todas. chao. Que descansen ahora. Igual, hasta luego. Feliz, feliz.